Es increíble que esté hablando de este tema, les soy sincera. Primero me presento para los que no me conocen. Hola, soy Agustín, estudiante de Relaciones Internacionales enfocada en la península coreana. He tomado cursos, charlas y conferencias sobre diferentes temas sociales e históricos de Corea por 2 años. Vi 1.000.000 de videos informativos y documentales, así que aunque siento que no tengo la vara del saber, sí creo que estoy preparada para hablar de este tema en particular. A ver, les explico. Estaba en mi TikTok tranquila hasta que me aparece este video que me gustaría analizar. ¿Las mujeres de Corea del Norte tienen más derechos que las de Corea del Sur? Agárrense que les vamos a contar todo sobre feminismo coreano. Quiero decir que no estoy en contra de ninguna de las creadoras de contenido que aparecen, es más, vi varios videos de Carolina, pero soy una persona que estudia esto y por supuesto que no estoy de acuerdo con todo lo que una persona dice. Pero este video de que las mujeres norcoreanas son más libres que las surcoreanas ya es desinformación pura. Realmente sus fuentes no las encontré por internet, sé que tomaron un libro de feminismo coreano y otro específicamente sobre la historia coreana, pero no encontré el PDF del que más me importa, que es el feminismo coreano, lo cual es una lástima porque siento que estoy debatiendo con algo que no tiene una base. Pero ya les digo que las fuentes de este video estarán en la descripción y si no hay un PDF por lo menos les dejo la página de la editorial para que puedan comprar el libro online. Vamos a ver de nuevo el video para desmontarlo poco a poco. ¿Las mujeres de Corea del Norte tienen más derechos que las de Corea del Sur? Spoiler alert. No. Empecemos con el periodo Joseon. Corea era una sociedad feudal y, por lo tanto, muy machista. No podemos ver la historia de otras civilizaciones como si estuviésemos mirando la occidental, o más bien la europea y estadounidense, ya que podemos caer en prejuicios. Corea desde principios de más de sus 3.000 años de historia fue una sociedad feudal, pero esto no significa que sea machista. En el reinado de Shilla, la línea sucesoria dentro de la nobleza podía efectuarse tanto por la línea femenina como la masculina. Esto se comprueba en documentos donde aparecen los nombres de las reinas consortes y reinas madres. La que más se recuerda es la segunda reina reinante de Asia Oriental, la reina Sunduk. Y es que en Shilla no importaba el sexo de una persona, sino que ésta sea hueso sagrado. Un sistema de castas que segregaba hasta los nobles. En la época de Goryeo, el imperio anterior al Joseon, también siguió con este tipo de sistema y era una sociedad matrilineal. Le daba total libertad a la mujer, excepto en el ámbito de la política. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres de Goryeo eran guerreras, tenían su propia economía, se podían casar las veces que quieran, recibían la herencia de la familia, tal como sus demás hermanos. También algo para destacar es que los recién casados vivían en la casa de los padres de la mujer. Ahora volviendo al reino del que están hablando, que es Joseon, es verdad que era una sociedad patriarcal y les diría que es y será la sociedad más patriarcal de toda la historia de Corea. Esto por el neoconfucianismo que se implementó en Joseon para posicionar al emperador en un buen lugar socialmente hablando, que también impactó en otros ámbitos como el de la familia. Esto significaba que todas las personas tenían que obedecer al cabeza del hogar, ya sea tu padre, marido o primogénito, planteando un problema que existe hasta la actualidad en la sociedad coreana, que es el lugar de la mujer y el hombre, ya que la mujer tiene que seguir sí o sí al hombre, y muchas veces el hombre no puede proveer al hogar. Las mujeres de Joseon fueron completamente sacadas del ámbito público, perdieron el derecho a tener su economía, de recibir su correspondida herencia, de pedir el divorcio, pero sus maridos sí se podían divorciar si sus esposas cumplían alguna de las reglas de los 7 males: desobedecer a tus suegros, adulterio, no poder tener hijos, hablar mucho, ser celosa, tener una enfermedad crónica o hurtar. Se llegó a cierto punto que las mujeres no podían salir solas del hogar y tenían que siempre encontrarse en el Ambang, que era el cuarto destinado para las mujeres en la Hanok, conectado a la cocina, y se encontraba, como su nombre lo dice, bien al fondo de la vivienda, lejos de la puerta principal. Si salían del hogar tenían que utilizar un velo, no importase si iban a trabajar o a caminar, a hacer sus compras. Y tenía como regla del confucianismo que las mujeres obedecieran a los hombres. Otra a la lista de religiones que tienes abogada. Acá vengo a corregir más que a debatir. El confucianismo no es una religión, ya que no alaban a Confucio o a otra deidad, sino que es una filosofía, un estilo de llevar la vida. Aunque sí estoy de acuerdo con lo que dicen sobre el mismo. Ya les digo, no me hubiese gustado vivir ni cerca de la dinastía de Joseon, y por eso aguanté Shilla, mi dinastía favorita. A finales del siglo XIX, las coreanas empezaron a exigir su derecho a la educación. Y fue así como se fundó en 1886 el Colegio de Hwa para Mujeres. Más tarde, el gobierno coreano en 1908 haría su propia versión, un colegio público, que sería el Colegio para Mujeres Hansong. A su vez, de nuevo me gustaría agregar el impacto que tuvo la reina Min, reina consorte del último rey y emperador coreano. Durante el comienzo de su reinado no cumplió con los estándares de la sociedad y aprovechó su poder para estudiar clásicos chinos, ciencia, cultura, historia y filosofía.
A diferencia de otras reinas consortes de la historia de Joseon, ella jamás le gustó posicionarse al costado de su marido. Se dedicó a introducir nuevas tecnologías occidentales a la península, a forjar alianzas con países como Rusia, China y Alemania, romper la tradición aislacionista de Corea y apoyaba fervientemente la educación de las mujeres. Fueron colonizadas por Japón en 1910. Las mujeres coreanas conocieron a las Modangyaru o mujeres modernas, un movimiento japonés de mujeres independientes que trabajaban, salían y tenían una vida sexual activa. Las Modangyaru coreanas lideraron el movimiento por la independencia financiera de las mujeres, el abandono de la ropa tradicional por una más cómoda y moderna, y también la lucha contra el analfabetismo femenino. ¿Y eso es todo? Ok, yo entiendo que el formato del video sea corto y te voy a hablar de ciertos temas, pero siento que por el simple hecho de que la modernidad del colonialismo japonés haya estabilizado un poco lo que era el acuerdo de género presente en la sociedad coreana, no significa que el mismo haya sido un oasis después del desierto. Primero y antes que nada, recordemos la brutalidad del imperio japonés hacia los coreanos. Los torturaban, esclavizaban, los utilizaban para experimentos y abusaban sexualmente de las mujeres de sus colonias. El feminismo coreano nace en esta época y tenía dos enemigos claves: las tradiciones y los japoneses. Quienes tenían el privilegio de viajar hasta Japón y experimentar estas oleadas de modernidad eran únicamente los de la clase alta. A partir del concepto de la nueva mujer proveniente de la primera revista feminista, donde se discutían el aborto, el divorcio, la independencia económica y el amor libre, los nacionalistas reformistas crearon nuevas ideologías que satisfacieran a las mujeres de la modernidad, pero siguiendo sus límites tradicionales de género. Y gracias a esto nace el concepto Yokon o Konsuni, mujeres que trabajaban en las fábricas. Y aunque se hubiese ganado el derecho a trabajar, seguían teniendo la responsabilidad de seguir con sus actividades domésticas, a la vez que las mujeres de las zonas rurales y clases bajas eran raptadas para ser mujeres de consuelo con la excusa de trabajar para estas mismas fábricas. 여자들 강제 모집이라고 소문이 나더라고. 강제로 한다는 게 집으로 찾아와서 이렇게 막 그렇지. 데려가나요? 그리 내가 가기도 싫어하는 대로 강제로 저쪽에서 모집을 하는 게라. 진용증병이 어떤 데고 물으니까 엄마가 2차 대전이 일어나고 전장을 치고 있으니까 군인들 군복 집는 공장이라 하더라고. 손이 모자라서 젊은 처녀들로 모집을 한다. 근데 어떤 걸 시켰는데요? 날만 세면 상대하는 게지. 근데 그걸 하루에 몇 번? 토요일 날은 난 12시부터 시작해가지고 저녁 6시까지 줄로 쓴다고요. 미차 안 나오면 막 문 다 두드리고 빨리 나오라고 하고 그래. 계속 이제. 그렇지. 하나 나가면은 또 저녁 5시가 되면 일어나지를 못해. 이 걸음이 지대로 안 걸린다고. 이 아랫도리가 이게 오게 져가지고. Volviendo a lo que sucedía en la península, me parece raro y hasta injusto no mencionar la cara del movimiento por la independencia, Ryu Wan-sun, quien a sus 17 añitos desafió al régimen japonés junto a sus padres y murió en la prisión de Songdaemun por culpa de la tortura que sufrió. Ella es una de las caras principales de las más de 7.590 personas fallecidas en las protestas por la independencia, de los casi 16.000 heridos y 46.303 detenidos. Siento que obviar estos hechos y personajes históricos femeninos le quitan luz u oscuridad a las épocas en las que nos situamos. ¡Pum! Llega la revolución y se dividen las Coreas, y así los valores sociales cambian. No fue ninguna revolución. La guerra de Corea comenzó por la división de la península que hizo el mando aliado luego de que el imperio japonés perdiera la Segunda Guerra Mundial y los deseos de ambos gobiernos establecidos en Corea por la reunificación. Por un lado, las norcoreanas disfrutan de la completa abolición del sistema feudal de familias, lo que quiere decir que ahora pueden divorciarse, pueden casarse y también pueden comprar tierras. Y acá comienza uno de los dos grandes problemas que tengo con este video. Desde ya siempre me impactó cuando alguien cree que Corea del Norte es un buen lugar en general, porque a pesar de que la propaganda estadounidense es fuerte, no nos quedan dudas de que el norte de la península no es un buen lugar para vivir. Ya les digo que no. En Corea se sigue experimentando el feudalismo bajo el comunismo que maneja el gobierno, porque tienen, como en las épocas de Shilla, Goryeo y Joseon, un sistema de hueso sagrado llamado Songbun, que recopila antecedentes políticos, sociales y económicos de los antepasados directos de los ciudadanos para clasificarlos en tres castas principales:
núcleo, vacilante y hostil. Dependiendo de en qué casta te encuentres, puedes acceder o no a ciertos derechos, como una vivienda digna, educación, alimento adecuado, ser parte de la política del país y demás. Esto, por supuesto, afecta al acceso a oportunidades laborales y educativas. Muchos piensan que este tipo de sistema es una mezcla entre el confucianismo y el stalinismo. Por lo tanto, ¿qué hay para disfrutar si se volvió el acuerdo de castas y género presente en la sociedad coreana de Joseon? Si nos metemos en el tema de las mujeres en el norte es completamente peor. Recordemos que tienen dos opciones de vida. Si sos linda tenés que ir al Kimpumcho, también llamada la Brigada de Placer. Y si no te pidieron ir allí por obligación, hay que hacer el servicio militar durante 5 años, expuesta al abuso sexual y a la muerte, porque no muchas mujeres logran salir con vida de su servicio por la desnutrición. A su vez no consiguen toallitas femeninas y tienen que utilizar recursos como una sábana vieja en sus periodos, si los tienen, porque muchas por desnutrición o estrés dejan de tenerlo. No tienen accesos anticonceptivos, ni las mujeres de clase alta. Ellas utilizan aspirinas como método anticonceptivo. Las mujeres no pueden ponerle nombre a sus hijos y se sigue con el concepto de que tener un primogénito o un hijo varón es mejor. No tienen derecho a elegir con quién casarse o dónde vivir, eso lo elige el régimen dependiendo del estatus de tu familia. Y si eligen escapar de este país, están expuestas a ser violadas y raptadas por la trata en China. Me gustaría hablar del Kimpumcho porque me parece terrible decir que un lugar donde existen estas prácticas obligatorias por el gobierno sea más libre que uno que no. El Kimpumcho es un grupo de mujeres, en su mayoría jóvenes, que proporcionan entretenimiento a los funcionarios de alto rango del Partido del Trabajo de Corea. Muchos trabajan exclusivamente para el entretenimiento diario del líder, que estas se pueden dividir en 3 grupos, y otras que no fueron elegidas trabajan para hacer la caras y trabajadoras de resorts de lujos, que en algún momento el líder visitará. Los 3 grupos que mencioné anteriormente son el de satisfacción, es decir, todo lo que tenga que ver con trabajos sexuales, el de la felicidad, quienes masajean y hacen este tipo de trabajos de cuidado del cuerpo, y las que cantan y bailan. Hay famosas reuniones y fiestas que se hacen en el régimen, pero estas no se hacen por diversión, sino para emborrachar y así verificar la confianza que tienen entre los miembros del partido y su fidelidad al líder del momento. Y quienes servían estas bebidas y son el medio entre la sobriedad y el líder, por así decirlo, las mujeres que son parte del Kimpumcho. 귀순무용수 신영희 씨는 자신이 지난 84년 북한 최초의 기쁨조로 선발돼 1년 동안 활동했다고 고백했습니다. 신 씨는 기쁨조에는 자신이 속한 무용조와 선정적인 복장으로 김정일과 간부들에게 눈요기를 제공하는 교회조가 있다고 말했습니다. 상의 이제 브라자만 걸치고 밑에는 또 이제 팬티만 진짜 그 가리는 것만 그런 것만 걸치고 이제 위에 이제 뭐랄까 그다음에 이제 뭐 너세 들모서 너세 하는 그런 날이 있어요. Por lo tanto, ¿me estás diciendo que un país que tiene leyes de divorcio y adquisición de tierra significa que es libre para las mujeres? No, no lo es. Además de todo lo que yo ya nombré, que exista la ley no significa que se cumpla, porque solo autorizan una separación si el matrimonio es visto como una amenaza a la ideología del país, o si la mujer no puede darle hijos a su marido. Al parecer volvimos a la época más machista de Corea. Y si no es este caso, el divorcio jamás está aceptado ni por la sociedad ni por la justicia, porque priorizan el bienestar de la unidad familiar. Según la explicación de mi guía, en las tradiciones coreanas, después del matrimonio la pareja se va a vivir a la casa de los papás del esposo. Cuando esto sucede, no son los papás del esposo los que mantienen a la nueva pareja, sino todo lo contrario. La tradición en Corea del Norte es que el hombre y su esposa mantienen a los papás del marido en casa de los papás. O en otras palabras, si una pareja tiene una hija, eventualmente ella crecerá, se casará y se mudará a la casa de sus suegros, dejando abandonados a sus padres. Por este motivo, en Corea del Norte valoran muchísimo el nacimiento de los varones, y si salen mujeres, tienen hijos hasta que salgan hombres, porque si no, no habrá quien los cuide cuando sean ancianos. En el tema de vivienda, a todos los habitantes de Corea del Norte se les brinda una casa o un departamento completamente gratis, pero lógicamente ninguna vivienda le pertenece a la gente sino al gobierno. Cuando una pareja se casa, se muda con los papás del esposo y necesitan una casa más grande. Tienen que aplicar con su unidad de trabajo y si hay casas disponibles les darán una. Dependiendo de qué tanto contribuyen al sistema es si les dan o no les dan una casa y qué tan grande
engrandecerá. Corea del Norte casi no tiene mamás solteras. Tampoco hay divorcios, ya que los papás no lo permiten y siempre tratan de arreglar los problemas de las parejas de sus hijos, porque el divorcio es muy mal visto en Corea del Norte. Cuando una pareja se quiere divorciar, los amigos te piden que no lo hagas. En las unidades de trabajo te dicen que no lo hagas, y en general es algo muy vergonzoso. Otra cosa interesante es que si los papás de la novia se oponen a la boda, aún hay posibilidades de que suceda la boda. Pero si los papás del novio son los que dicen que no, entonces no hay boda, porque la pareja se iría a vivir a su casa, y los papás del novio al final de cuentas tienen la última palabra. Por otro lado, las surcoreanas entran en la era de los 50 en el mundo occidental y se quedan atascadas en modelos patriarcales. Me imagino igualmente que querrán hablar sobre los años 60 y 70, ya que en la década de 1950 Corea del Sur era el segundo país más pobre del mundo, y absolutamente nadie tenía como prioridad abolir un sistema, sino sobrevivir. Entonces llega el Minjong, el movimiento comunista de Corea del Sur, y del cual nacen muchas organizaciones feministas, sindicalistas. Yo realmente no entiendo. Supuestamente leyeron un libro de historia, pero apartan completamente de lo que fue el movimiento por la democracia durante la década de los años 80, y utilizan una de las fotos del levantamiento de Gwangju como si fuera una manifestación feminista, lo cual es prácticamente desinformación. Desde ya, el Minjung no es un concepto 100% feminista, porque en el movimiento por la democracia significó los que fueron oprimidos políticamente, explotados económicamente, marginados socialmente, despreciados culturalmente y condenados religiosamente independientemente de su sexo. En resumen, Corea del Sur tuvo 3 dictaduras, una tras de la otra, después de la Guerra de Corea hasta 1987. En la última, los surcoreanos ya estaban cansados y empezaron a hacer movimientos. Uno terminó siendo la masacre de Gwangju en 1980, y durante la dictadura de Chun Doo-hwan hicieron creer que este movimiento fue una rebelión liderada por simpatizantes comunistas y espías del norte para justificar la masacre, pero por supuesto se comprobó que no fue así. En 1987, la muerte de Park Chin-chol, un estudiante acusado de comunista y espía norcoreano por únicamente protestar contra el gobierno y torturado por la Anggibu, el servicio de inteligencia surcoreano, fue un antes y después. El movimiento por la democracia ya no solo pertenecía a los estudiantes y marginados, sino al pueblo entero. Y si me preguntan, en la actualidad hay varios temas de preocupación entre las mujeres y el feminismo surcoreano, como lo pueden ser las cámaras espías en baños y hoteles. 현재 한국 사회에서 이 몰카가 얼마나 심각한 이슈인가요? 2015년도에 이제 워터파크의 몰카 사건이 큰 사건이 분야에 있었습니다. 그때부터 이제 실제로 이제 계속 몰카가 적발이 되고 이슈가 되고 있는데. La diferencia de salarios entre los sexos, los cánones de bellezas imposibles de conseguir, las madres solteras y cómo las culpan en la sociedad. 엄마들이 처음부터 다 이렇게 가난한 상태에서 아이를 가진 게 아니고 아이를 선택하면서 가난해진 경우가 굉장히 많아요. 회사에서 권고사직을 당하는 경우도 있고요. 본인이 이제 견디다 못해서 그만두는 경우도 있고요. 그러다 보니까는 이제 아이 키우다가도 내가 이 아이를 키우는 게 과연 옳은 일인가 수없이 생각하게 돼요. 그래서 입양을 결정을 하는 경우들도 있고요. 금전적으로 아이한테 해주는 거에 대해 있어서 힘들지 않다고 느꼈었는데 파리바게뜨 그 초코 막대 사탕 초코를 사달라고 하는 거예요. 근데 그 초콜릿 가격이 너무 비싸서 2개 사고 싶다는 거 하나 사게 해주고 오늘 먹고 싶다는 거 내일 먹으러 가자고 하고 그 초코 막대 하나도 힘들어서 못 사주고 있으니까 나중에는 또 얼마나 큰 걸 요구할까 앞서 걱정이 되는 것 같아요. La ridiculización y prejuicios hacia el feminismo como movimiento. 그럼 페미니즘에 관련된 고정관념 어떤 게 있을까요? 우리나라에서만큼은 자신들의 뭔가 인권보다는 좀 이익을 추구하는 그런 성향들이 많이 드러나지 않나 그런 쪽으로 해서 약간 그 부분에 있어서 좀 부정적이지 않나 그렇게 생각을 합니다. 그런 집단이나 커뮤니티에 대해서 혹시 평소에 어떻게 생각을 하셨나요? 그냥 되게 이유 없이 그냥 약간 한국 남자 별로, 약간 한남이라고 하죠. 좀 약간 한남은 별로 약간 이러면서 무조건 비하를 하고 원래 본질적인 의미를 좀 많이 벗어났다고 생각을 해서 약간 이게 여성 인권을 좀 존중하는 게 아니고 좀 남성을 비하하는 그게 좀 더 강한 것 같아가지고 좀 말도 안 되는 억지도 많은 것 같고 저는 좀 좋진 않게 생각을 해서 뭐 미국이나 일본이나 저희보다 선진 나라에서
이러한 것들이 아마 다 지나갔던 것 같아요. 한국에서도 그런 것들 겪고 있는 거라 생각을 하는데 그런 산통이 아닐까 생각을 하고 앞으로 좀 더 시간이 흘러서 지금은 남자 혐오, 여자 혐오이 굉장히 보편화가 되고 있고 제가 30대인데 20대들은 그럼에도 불구하고 이런 것들이 지나가고 나면 훨씬 더 좋은 성평등이 생기지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다. Pero no quiero que piensen que no los estoy tomando en cuenta. Creo que a veces que lo hago de más, pero no puedo realmente decir que el tipo de machismo que lamentablemente también experimentamos las mujeres occidentales es mucho más grave que las circunstancias de las mujeres que están en Corea del Norte. No solo porque son súper machistas, sino porque están en contra de todo lo que es derechos humanos en general. Siento que de alguna manera, y espero estar equivocándome, las chicas informan y buscan su información desde el sesgo de confirmación, el cual se basa en buscar información única y exclusivamente a favor de tus propias creencias o convicciones, porque si no, no comprendo cómo logran pensar que el movimiento feminista en Corea del Norte es mejor o más fuerte que el del sur. También pienso que podrían haber preguntado a especialistas sobre la península en general, ya que el feminismo es un movimiento que se mantiene en constante cambio y afectado por los acontecimientos históricos. Ya llegamos al final de este video, creo que yo ya mencioné lo que pienso al respecto o estoy de acuerdo o no con lo que dicen, por lo tanto ya es hablar de lo mismo si hago una reflexión. Así que nada, suscríbanse y denle like si les gustó este tipo de análisis y ahora sí, me retiro.